Buenas noches, amigos que nos acompañan hoy en esta conferencia de la Orden Rosacruz OM. Gracias por estar aquí. Buenas noches a los amigos de Star Meeting, a los amigos que nos acompañan en el Zoom también. Esta es una conferencia de la Orden Rosacruz OM, el orden de Melquisedec. Bien, debo iniciar diciendo de que la Orden Rosacruz OM no guarda o no tiene ninguna relación con ninguna orden denominada Rosacruz en este planeta Tierra. Esta es la orden Rosacruz, el orden de Melquisedec. Ha sido fundada por el venerable maestro Om Yo Wans Om, conforme el orden del venerable Logos Melquisedec. También pues afirmar que lo que se imparte, la enseñanza que se imparte en la orden Rosacruz Om, básicamente e indefectiblemente es para la conciencia, es para esa trina parte de Dios que está en nosotros, no para el ego. La Orden Rosacruz es ciencia, es arte y es religión. Es ciencia objetiva, porque la verdad la experimentamos en nosotros mismos, real, prácticamente libres de lo que en el hinduismo se denomina maya, que tiene relación a algo ficticio, algo ilusorio o irreal. También es arte porque cultivamos en la vida práctica e íntima eso que es la real belleza interior. Y es religión porque con nuestra ciencia y con nuestro arte nos encaminamos hacia eso que es realmente Dios. Logramos nuestra cristificación y la unión definitiva. Dicho esto, pues vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy que se denomina la castidad real. En la invitación de esta conferencia tenemos un enigmático monumento denominado o llamado la Puerta del Sol. Vamos a tratar un poco esta noche y en base a una conferencia que el maestro Om Yo Wans Om nos ha brindado acerca de toda esta arquitectura esotérica de eso que es Tiwanaku. Bien, Tiwanaku o Tiwanaku es una antigua ciudad arqueológica, capital del estado Tiwanacota, ubicada a 21 kilómetros al sureste del lago Titicaca, en el departamento de La Paz, al oeste de Bolivia. El maestro Om Yo Wans Om nos refiere que esta civilización floreciente de Tiwanaku, así como la encontrada en Egipto, en México, corresponde a miles e incluso millones de años atrás. En este caso, las actuales ruinas del Tiwanaku corresponden a eso que fue la Atlántida. Grandes iniciados y maestros levantaron magníficos templos en adoración al sol, al dios sol, allí en la Atlántida. Sin embargo, debajo de las diversas ruinas que hoy se halla en Pumapunku y Tiwanaku, a escasas decenas y cientos de metros debajo de la superficie, se hallan otros grandes monumentos constituyentes de la arquitectura esotérica, tales como pirámides, Puerta del Sol, monolitos e instrumentos científicos, etc. Testigos de una u otra civilización anterior a la Atlántida, vale decir, pertenecientes a la Lemuria. El maestro Om Yo Wans Om nos dice que el carbono 14, al ser tan limitado, no podría medir la edad de esas ruinas lemures que se encuentran debajo del actual Tiwanaku. Hoy en día, bajo el lecho de las aguas del Titicaca, se encuentra una magnífica civilización viva, sobrevivientes de eso que fue la Atlántida. Esta bella ciudad es eminentemente tridimensional. Él nos menciona que por medio de las chincanas, o puertas o caminos, que comunicaron muchos continentes pasados por debajo de la tierra y el lecho de los lagos y mares, se puede llegar a esta gran ciudad y a sus habitantes. Esta ciudad no está en las aguas del lago, sino
más adentro del lecho mismo del Titicaca. Tiwanaku se levantó en la Lemuria hace 18 millones de años. El venerable Logos Melquisedec fundó la Orden Rosacruz allí en la Lemuria, propiamente en lo que hoy es Cochabamba, Bolivia. Y junto a sus discípulos expandió también la enseñanza a lo que hoy es Tiwanaku, a Caldea, a Norteamérica, a los polos, etc. El maestro nos enseña de que Jesús el Cristo, entre sus 12 y 30 años, vino a Tiwanaku junto a su amada sacerdotisa. Estuvo también en Cochabamba, convivió con el venerable Contishi Muniracocha, viajó junto a él enseñando y recapitulando por todas partes. Allí en los mundos internos, en los templos de la Logia Blanca, se encuentran libros y cuadros vivientes en los que se muestran los trabajos realizados por Jesús el Cristo y María Magdalena en América. Así como grandes seres se levantaron con la cruz, con la Rosa Cruz, allí en la Lemuria, también millones de animales racionales perecieron junto a sus degeneraciones. Diremos que esos incas degenerados tomaron un ideal judaísta o comunista, y ahí los tenemos, convertidos en hormigas, en abejas y en asnos, rumbo al abismo en el proceso de involución. El maestro nos dice pues que cuando las conciencias, después de haber subido en su evolución lineal por los reinos de la naturaleza, tiene pues ciertamente un número limitado de oportunidades para poder despertar esa conciencia y volver fortalecida junto a su padre, madre, hacia el absoluto. Pero una vez cumplidos los plazos, una vez cumplidos los hiperciclos, y si esa conciencia no ha despertado, puesto que esa conciencia tiene libre albedrío, el padre que mora en secreto no podría, a la fuerza, hacer que una conciencia despierte. Como todo hijo, tiene el libre albedrío y el padre no puede ser un tirano para poder hacer de que el hijo emprenda o no un camino, una batalla, una lucha. Por tanto, el maestro nos dice que los degenerados de la Atlántida entraron en un proceso de involución y por eso los podemos encontrar ahora convertidos en hormigas, en abejas y en asnos. Los iniciados de ese Tiwanaku vivieron el decálogo sagrado del Incario, en el cual se dice claramente, no fornicarás. Pero ingresando, nos dice él, ya a participar del simbolismo y las enseñanzas contenidas en este territorio, hallamos que los incas atlantes vivieron la Rosacruz y conocieron los misterios de la vida, la muerte, el amor, la libertad y la sabiduría, los 5 valores de la Orden Rosacruz, que se hayan plasmado en uno y otro monolito en cada monumento esotérico. En Tiwanaku encontramos el templete semisubterráneo. Las paredes interiores de este templete se hallan sosteniendo unas cabezas de todo tipo. La forma de cada cabeza varía y aquí se encuentra el significado de la muerte mística. En efecto, cada cabeza es un yo, decapitado por la divina madre Kundalini, y son cientos o miles los yoes que caen decapitados bajo la espada ígnea. Este proceso de la muerte mística lo realiza en primera fase el Buddhata, junto a la guía de sus benditos padres, y la disolución o aniquilación del yo lo realiza la divina madre Kundalini. El maestro en su libro La Orden Rosacruz, el orden de Melquisedec, nos dice que el trabajo de la disolución del ego es espantosamente difícil, terriblemente, pero no es imposible. Este es un trabajo para animales racionales que deseen llegar a convertirse en seres humanos. Es un trabajo para seres humanos que anhelen realizarse como hombres, y es para hombres que deseen alcanzar el supremo estado de dioses. Y es un trabajo para dioses
cuya suprema aspiración es la de ingresar a lo absoluto. Entonces, tal cual se muestra en este templete subterráneo, la aniquilación de los yoes, que es el valor de la muerte. En las dos primeras fases, nos dice el maestro, para la aniquilación del yo, ciertamente se realiza por el Buddhata. Y estas son comprensión y captación de la honda significación del yo comprendido. Este duro trabajo tiene su fundamento en eso que es la castidad. Ahí vamos relacionando un poco el tema de la conferencia de esta noche y vamos a entender, a comprender a qué se le denomina la castidad real. Los maestros vivientes de Tiwanaku vivieron la muerte mística en base a las prácticas del arcano solar, efectuadas en los grandes templos iniciáticos de la Logia Blanca. En el corazón o en el centro del templete se halla un monolito. Y este monolito, como lo podemos ver en la imagen, tiene la mano derecha en el corazón y la mano izquierda en el plexo solar. La mano derecha en el corazón, nos dice el maestro, es el trabajo eminentemente conciencial que debe realizar el iniciado, el maestro y también el aspirante a Rosetta. La mano izquierda, sobre el plexo solar, indica mucho dominio sobre sí mismo. También podemos observar que en la zona de la cabeza hallamos el símbolo del gato o del puma. Asimismo, las figuras de zorros que representan a la lujuria. El maestro en sí vence y trasciende la lujuria en base a la sabia utilización del fuego sexual en el arcano solar. Y es aquí donde se da la clave del trabajo, la serpiente. La relación que podemos hacer estas palabras con el maestro la encontramos en la Biblia, en Juan capítulo 3, versículo 14 al 15, en el cual se lee: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El maestro nos dice que la serpiente simboliza al Hijo del Hombre y la divina Madre Kundalini, y ella asciende hacia adentro y hacia arriba gracias a la práctica del arcano solar. La divina Madre Kundalini asciende por el Brahma Nadi. Cabe ver la forma de los monolitos, tienen semejanza con el falo y tienen un simbolismo fálico. Estos monolitos que se encuentran en este templete subterráneo tienen entonces el simbolismo fálico. En varias culturas antiguas de diferentes partes del mundo podemos encontrar este simbolismo. Por tanto, aquí hay que decir que la enseñanza de la Orden Rosacruz Om, la enseñanza del Cristo cósmico, no es de este planeta Tierra, no es de esta cárcel cósmica, es del universo entero, se vive en el universo entero. Eso que es el Cristo, que es sustancia, se utiliza para poder transformarnos, para poder revolucionar nuestra conciencia. El maestro Om Om nos dice que en el universo existen planetas cárceles como el actual, en el que nosotros estamos residiendo como animales racionales. Pero también nos dice que en otros planetas se vive de forma paradisiaca, es decir, que no son planetas cárceles. Y en esos planetas que viven esos seres humanos de forma paradisiaca, no se conoce el Cristo cósmico. Porque cada uno de esos seres que viven en esos planetas paradisiacos son en sí mismos o tienen en sí mismo el Cristo. Bien, el nombre de la Divina Madre Kundalini viene desde tiempos inmemoriales. Este sagrado nombre no es sánscrito ni hindú. El nombre de Kundalini siempre ha existido desde el infinito del amanecer de la vida y fue el venerable Logos Melquisedec quien enseñó el nombre. Ese bendito nombre se lo debe vivir y realizar en uno mismo.
Así realmente se puede comprender la esencia de este nombre, y para ello hay que vivir el arcano solar en bodas rosas. Lamentablemente, nos dice el maestro, no hay otro camino hacia Dios, y los maestros del Incario lo supieron, lo vivieron y fueron uno con la serpiente de cobre, con la bendita Madre Kundalini. También se encuentra dentro de lo que es Tiwanaku el templo Kalasasaya. Enseña el venerable maestro Onggyo Wansong como los maestros de la Rosacruz lograron formar élites espirituales en colegios iniciáticos. Allí en la antigua Caldea, en la India prevédica, en el Egipto antiguo, en el Imperio Azteca y en este caso en el otrora glorioso Tiwanaku. Era en esos templos, sublimes templos de la civilización, de esta civilización serpentina, donde los budas de perfección y sus bodhisattvas enseñaron los misterios de la cruz y la rosa. Era en esos empedrados patrios que rodeaban a los templos, donde los sacerdotes instruían a los aspirantes en la sabiduría de la serpiente. Era en esos recintos rodeados de grandes murallas y árboles, custodiados por áspides, serpientes, pumas y los elementos de la naturaleza, donde hombre y mujer se unían sexualmente en la práctica del arcano solar, amándose y adorándose. Esta sacra tradición cósmica fue transmitida a los sacerdotes iniciados de Tiwanaku, quienes enseñaban los pasos fundamentales para la realización de los ritos sexuales. Al igual que en los tiempos de América, la sabiduría Rosacruz se vivió en todo el mundo. En este templo de Tiwanaku se halla un monolito portador de gran simbolismo y enseñanza sexual junto al gráfico. El venerable maestro Onggyo Wansong enseñó lo siguiente. Podemos ver en pantalla este monolito Ponce. En esta imagen podemos ver cómo las dos serpientes que bordean sus brazos son claramente la representación de los canales Ida y Pingala. Ida y Pingala, en realidad, en relación a la transmutación sexual de la simiente, son dos nadis o canales por los cuales la energía sexual se transforma y asciende hacia la cabeza y luego baja hacia el corazón. Entonces, estos nadis, en realidad, están plasmados en este monolito Ponce. El maestro nos dice que el turbante que lleva en la cabeza con símbolos esotéricos representa la sabiduría. De cada mano sale un vaso, y de ese vaso que es el sexo, el cáliz, nace Ida y Pingala, las dos serpientes con cabeza. Las dos manos tienen una posición diferente. La mano izquierda está sosteniendo con los dedos hacia adentro el vaso. Y la mano derecha, en cambio, está orientada hacia afuera. Esto tiene que ver o representa que el trabajo debe salir de adentro hacia afuera y luego debe volver de afuera hacia adentro. Lo que sostiene en la mano derecha el hombre serpiente representa el trabajo del Padre. En el cinturón, con emblemas solares, simboliza la castidad y la castidad real. En la imagen podemos ver que en el monolito se halla dos imágenes. Estas imágenes también tienen que ver con la unión del triángulo, que es el Padre, y la representación de la Trinidad, de las tres fuerzas. En este monolito nos dice el maestro que se halla el trabajo en los 5 valores de la autorrealización. Estamos hablando de los 5 valores de la revolución de la conciencia, los 5 valores de toda religión solar: vida, muerte, libertad, amor y sabiduría. Todos los monolitos están descalzos. Esto representa la humildad del iniciado o maestro ante la Divina Madre, ante los maestros y ante el Padre. Ahora bien, nos dice, en el brazo derecho, concretamente sobre su hombro, se halla un dibujo altamente esotérico. Es este triángulo isósceles cuyo vértice superior actúa en el punto central de una pequeña circunferencia. Al lado izquierdo del triángulo se prolonga hacia arriba, conservando su inclinación.
Y esa misma prolongación se constituye en lo que es el madero vertical de una cruz. Como lo anticipaba, el triángulo es el Padre y la representación de la Trinidad de las tres fuerzas. El círculo representa la glándula pineal. La cruz en movimiento es el sublime trabajo con el arcano solar. La cruz, pues, está sobre el hombre y el iniciado debe aprender a cargar su cruz. Si podemos ver la imagen, debajo del cinturón, el cinturón representa la castidad, si hay una especie de vestido con símbolos esotéricos de esta forma. Y la forma, como ustedes lo pueden ver, es la representación que se utiliza actualmente como el símbolo de la paz. Este círculo contiene las tres fuerzas que actúan en el infinito: Padre, Madre e Hijo, o si se quiere, Brahma, Shiva, Vishnu, o Ra, Isis, Horus. Esta sabiduría atlante fue 100% divinal y sexual. En los sagrados templos habían vestales sagradas llamadas ñustas. Los iniciados y maestros seleccionaban y practicaban el arcano solar junto a estas ñustas. El sacrificio del corazón inmolado de las ñustas, o jóvenes vírgenes, era entregarse al sacrificio en su sol interno, a su íntimo. Ellas ofrendaban su corazón al íntimo. Sin embargo, los incas se degeneraron y en esa su degeneración, los sacerdotes incas hacían que se asesinaran a las mujeres bajo el puñal para ofrendar sus vidas al dios Sol. Lamentablemente, la historia oficial solo habla de los incas degenerados quienes cosecharon el fruto de sus acciones malignas con la llegada de los españoles en la conquista. Bien, ahora vamos a ver otro enigmático monumento que es la Puerta del Sol. En la imagen ustedes pueden ver, esta Puerta del Sol, nos dice el maestro, es la que conduce a Dios, es el sexo. Por el sexo se va hacia el sol interior. Evidentemente, el sexo, en sus dos acciones, podríamos decir, o por medio del sexo, es una acción que se puede uno regenerar como conciencia en base a la castidad y a la castidad real, o su aspecto, eso es su aspecto positivo, y en su aspecto negativo se puede, por medio del sexo, degenerar llegando a la fornicación. Sin embargo, el tema de hoy es la castidad real. Y podemos ver totalmente en esta arquitectura esotérica como todo nos habla del valor de la vida, el valor de la castidad real, el valor o ese significado tan valioso de la simiente humana. Bien, esta Puerta del Sol también nos dice el maestro que tiene relación a la construcción de los cuerpos solares o los cuerpos existenciales del ser. Solamente esos cuerpos pueden ser construidos mediante esa piedra. Y esa piedra, esa puerta, es el sexo. Él nos dice que el 21 de septiembre de cada año se daba el solsticio y en su amanecer los rayos del sol penetraban exactamente por la puerta del sol. Y ese trabajo es 100% sexual. Si vamos un poco a lo que nos dicen esos números, 21 de septiembre, el 21 sumamos 2 más 1 es igual a 3. Eso significa la ley del 3, la ley del Padre. El septiembre es el 9º mes, significa o tiene relación el 9 con el sexo. Todo nacimiento esotérico se basa en el 9 y solo en base al 9 se puede encarnar a los tres logos, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En la misma estructura de la Puerta del Sol y en el reverso de la misma, hallamos dos bóvedas o semipuertas que eran los dos lugares de los guardianes. En su parte superior se hallan 4 ventanitas y esas 4 ventanitas representan a los 4 elementos: agua, aire, tierra y fuego. Recuerden que en la naturaleza estos elementos son los que
más el éter, los que proporcionan vida en el universo. A través de esas 4 ventanitas y especialmente de las 2 bóvedas se podía ingresar o salir a las dimensiones superiores del espacio. En la parte delantera de la puerta se hallan 48 hombres cóndor en 3 filas, de los cuales 32 miran hacia el frente y 16 hacia arriba. Estos 48 hombres cóndor simbolizan las 48 leyes imperantes del cosmos tridimensional. Cada dimensión de este multiuniverso tiene sus leyes. Entonces, en el plano físico donde nos encontramos, existen 48 leyes. Pero una vez que vamos trascendiendo o experimentando las demás dimensiones, vale decir, la dimensión del tiempo, que es la dimensión en la cual se expresa nuestro cuerpo vital, la 4ª dimensión, existen ya 36 leyes. Posteriormente, cuando ya se remonta el aspirante, la dimensión astral, mental, causal, esas leyes van disminuyendo, son cuerpos más sutiles, es decir, leyes imperantes de la 3ª dimensión ya no actúan en esos cosmos superiores. Entonces es importante analizar, pero sobre todo como aspirante de la Orden Rosacruz, vivir en base a la ciencia Rosacruz, esas diferencias de las leyes y esas diferencias sobre todo de las varias dimensiones de este mundo, de este multiuniverso, por decirlo, ¿no? En la parte delantera de la puerta se hallan los 48 cóndores, ya lo dijimos, y también en la parte superior, en el umbral de la puerta, hallamos la representación del hombre solar, del dios Sol, de Contichi Viracocha. Lo estamos viendo en la imagen, ¿no? La historia del venerable maestro Viracocha se halla escrita en los anales de la Logia Blanca, y este venerable ser es conocido como Oanes en la sabiduría hindú, que es el mismo Logos Melquisedec. Contichi Viracocha sostiene en sus manos a las 2 serpientes, Deidad y Pingala, y también el canal Shushuma, que es la representación misma del maestro. Concretamente, Viracocha sostiene en su mano izquierda a las 2 serpientes y en su mano derecha sostiene el látigo de la voluntad. En todo iniciado y maestro, según el orden de Melquisedec, Ida y Pingala resplandecen llenas de pureza y fuego, reuniéndose en un ígneo contacto con el Nadi Shushuma en el chakra Muladhara, formando el nudo simbólico de un triángulo, el Triveni. Entonces aquí hay que decir también que a los grandes maestros se los mide por el fuego de su columna, es decir, por el fuego de este Nadi, ¿no?, que se encuentra justamente en el canal medular. Sin embargo, a los aspirantes se los puede medir por la limpieza de sus riñones. Es decir, ahí podemos, los grandes maestros probadores pueden encontrar que ese aspirante vive constantemente las ciencias de la transmutación. Sin embargo, cuando ya existe la transmutación denominada el arcano solar, el gran arcano, el arca noética, cuando hay la unión del hombre y la mujer, del polo positivo y del polo negativo, en ese momento, en las iniciaciones mayores o de fuego, es que al maestro o los aspirantes, en este caso, dependiendo de la iniciación que se convierten en maestros, pues ese fuego de la madre Kundalini, ¿no es cierto?, sube por la columna vertebral, llenando de fuego el nadi referente de la columna vertebral, y asimismo también despertando los poderes, porque también las iglesias
que tienen relación con la columna vertebral, que son los plexos solares o las rosas ígneas, se van llenando de fuego y se van despertando los poderes intrínsecos que tiene los maestros de la orden rosacruz, los maestros iniciados. Bien, en esa referencia de este canal medular, el maestro nos dice que se encuentra ese símbolo esotérico en el Apocalipsis del iniciado Juan en el capítulo 1, en donde dice que todo iniciado es el templo de Dios y se lo mide con la vara o caña. Entonces, y los Ida y Pingalá, estos dos nadis, representan a los dos testigos que profetizan 1260 días vestidos Ida y Pingalá, los dos testigos quienes profetizan los 1260 días. Cabalísticamente nos dice el maestro que 1260, sumado los números, igual da 9, que es el sexo en castidad. Bien, Contishi Viracocha enseñó la sabiduría de la serpiente en los templos de la Logia Blanca. Al igual que él, otros maestros como el Tata Jacinto, contemporáneos del venerable ser Manco Cápac, Inti, la sublime mujer cristificada, vivieron y encarnaron la enseñanza del Cristo. Y es allí en los mundos internos donde se encuentra el Templo del Sol, ubicado en la Isla del Sol. Esta Isla del Sol, este templo queda ahí en la parte, digamos, inferior del lago Titicaca. Y es precisamente en ese recinto sagrado que uno puede llegar con su cuerpo astral, ¿no? Siempre acudiendo a la ayuda a nuestro Padre íntimo, al Padre que mora en secreto. Ahora bien, nos dice el maestro que la historia real de Tiwanaku se halla registrada en la memoria oculta de la naturaleza, en el Akash, ¿no? Y el aspirante que puede penetrar en el Akash puede conocer todo lo expuesto aquí, pero lo puede conocer en los hechos, en la vivencia. El maestro Om Yowas Om nos termina diciendo que el objetivo de la Rosa Cruz, el objetivo de la Rosa Cruz es religar al Buddhata con eso que es Dios. Y estos incas, estos atlantes, precisamente lo sabían. Ellos llamaban, dice el maestro, al dios sol Inti. Y ese dios sol es igual a Inti, es fuente de vida. Y ese sol interno, el Padre, como la palabra lo dice, el íntimo, íntimo. Entonces ahí hallamos pues la relación de el íntimo, que también se lo relaciona con dos veces om, es decir, la realización. Es decir, con el trabajo en el arcano solar, llegar al absoluto. Inti implica también el ignis natura transformatium integram. El Inti es el Padre que mora en secreto. Bien, una vez pues revisado toda esta conferencia que el maestro nos ha brindado acerca de la arquitectura esotérica de Tiwanaku, podemos también ya tener una idea de lo que es la castidad real. El maestro nos dice que la castidad real es la ciencia de la vida. Y la ciencia de la vida solo puede experimentarse mediante una intensa actividad sexual plena de castidad. Solo con la Rosacruz, solo con la castidad real, solo con el arcano solar podrán los paladines de la fe, el amor, la vida, la libertad, la sabiduría y la muerte constituirse en los grandes profetas del Dios Altísimo, en los apóstoles del Cristo, quienes llevarán el mensaje de fuego y luz a los más lejanos confines del planeta y encenderán la cruz ígnea del amor en los templos de la rosa viviente.
donde en sublime comunión de guerra contra la adversidad levantarán el pabellón dorado de la religión solar. El maestro nos dice que toda iniciación blanca tiene por piedra fundamental la castidad real, la castidad muy bien entendida, la transmutación sexual. Y es a partir de ese contacto sublime, producto de la castidad real, cómo el ser humano vive, o dentro del ser humano, vive y circulan las tres fuerzas cósmicas, la del Padre, la del Hijo y la de la Divina Madre o Espíritu Santo. José y María, los sublimes maestros de la Cruz y la Rosa, vivieron intensamente la castidad real y se prepararon para la reencarnación del Buda que llamarían Jesús. La castidad, la cristificación es sexual. La autorrealización es sexual. Al cielo solamente ingresan los que han hecho de sus vidas un culto diario al sexo, a la castidad real, al arcano solar. Nadie puede acabar con un solo defecto, con un solo yo, excluyendo la castidad real. Entonces, la castidad real refiere a lo que es el arcano solar. Y solamente mediante la castidad real o la vivencia de la castidad real, vale decir, en la vivencia del arcano solar es como podemos despertar a la Madre Divina, bendita Kundalini, o en la encarnación del Espíritu Santo. Pero eso solamente sería el valor de la vida. Recuerden que la síntesis consciente de toda religión solar, o los 5 valores de la autorrealización, son vida, muerte, amor, libertad y sabiduría. En esta conferencia, en base a la arquitectura esotérica de Tiwanaku, hemos visto cómo, básicamente, toda su arquitectura nos habla del valor de la vida y de la muerte. El valor de la vida es cuidar como si fuese oro líquido la simiente que mora en nosotros, porque esa simiente que mora en nosotros, ese enseminis, es una energía por medio de la cual podemos transformarnos. Entonces, hay que vivirla utilizando las prácticas de la transmutación de la simiente. Vale decir, la transmutación unipolar para solteros, viudos, divorciados, que no tienen pareja. La transmutación bipolar, que se utiliza para las parejas que van a iniciarse en bodas alquímicas, en la cual no hay la unión del sexo, sino es la misma transmutación unipolar, pero uniendo sus manos, mano derecha con izquierda, sus rodillas o sus espaldas. Solamente preparación para lo que es o lo que vendría a ser las bodas alquímicas. Y la transmutación integral, en la cual o por medio de la cual existe la unión de ambos sexos, el positivo y negativo, que es una gran práctica, sublime práctica que le han realizado todos los grandes maestros de la logia blanca para poder llegar a conquistar sus grandes maestrías y poder llegar al absoluto. El valor de la muerte. El valor de la muerte es mediante el autorrecuerdo y la autoobservación, por la conciencia, poder determinar la acción de los yoes y dejar que ellos no actúen manejando la máquina humana. Entonces, en primera instancia, este valor de la muerte mística lo que nos invita es que si no estamos en pareja y si no tenemos la práctica, no estamos en la práctica del arcano solar, por medio de la vivencia de los 5 valores, poder detener la expresión de los yoes mediante el autorrecuerdo y la autoobservación de la conciencia, porque un yo no puede comprender a otro yo, solamente la conciencia puede comprender el accionamiento de los yoes que forman el ego. Posteriormente, en la práctica del arcano solar, el gran arcano, es como podemos realizar esta muerte mística y dar muerte a cada uno de los yoes y convertirlos en polvadera cósmica. El valor de la libertad, la división de la atención consciente en individualidad, acción y ubicación. Esta es una práctica que hay que realizarla a cada minuto del día, en todo momento y en todo lugar,
y que también por medio de esta práctica despertamos nuestra conciencia, detenemos la acción de los yoes y despertamos la conciencia. El valor de la sabiduría, hacer la voluntad del Padre. En todo acto de la vida del aspirante, hacer la voluntad del Padre, que se haga la voluntad del Padre, siempre la voluntad del Padre. Nosotros como Budata, de forma obediente, vamos a respetar esa voluntad y vamos a hacerla. Y el valor del amor, pues, dar la enseñanza de la Orden Rosacruz Om a todo el que la necesite. ¿Para qué? Para que inicie su lucha bajo el conocimiento de sí mismo, para poderse negarse a sí mismo también como ego e iniciar esta lucha interna, siempre interna, de la autorrealización de la conciencia y en primera instancia justamente el despertar de la conciencia para convertirnos de animales racionales en seres humanos. Y posteriormente, ya pues en el trabajo del arcano solar, poder ser hombres solares. Bien amigos, hasta aquí la conferencia del día de hoy.